Muy buenas. Hace poco presentamos la Winsum 629 y bueno, sabemos que es una pluma de mecanismo de pistón y las plumas de mecanismo de pistón, pues bueno, tienen una ventaja muy importante que es que, bueno, pues tienen una gran capacidad y se pueden cargar directamente sobre el tintero, pero luego tienen algún inconveniente. Yo diría que el principal inconveniente es la limpieza. Tenemos una parte de la pluma, que sería el cuerpo, el barril, por así decirlo, que si se nos mancha o si se nos seca la tinta, pues es complicado acceder al interior, porque claro, por un lado está el plumín en el alimentador y por el otro pues está el mecanismo de accionamiento. Y eso hace que, bueno, pues o las tenemos que abrir normalmente o por la parte delantera o lo que suele ser más complicado por la trasera. Entonces, vamos a intentar hacer el desmontaje de esta y ver cómo sería pues, una pequeña operación de limpieza o de mantenimiento. En este caso, la parte delantera es muy fácil de abrir porque el mecanismo perdón, el conjunto de plumín y alimentador están colocados simplemente a presión. Además, no tienen una posición concreta para insertarlos porque bueno, el cuerpo, pues como os podéis imaginar, no tiene ninguna marca, ninguna señal, ninguna palanca, no tiene nada, con lo cual entran en la posición en la que queramos. Para sacarlo, pues como siempre, tomaríamos, si queréis, bueno, pues coger un guante o un poco de tela o de goma para no haceros daño, pero ya os digo, tampoco está muy difícil. Se pondría el dedo así, con el pulgar, y intentaríamos tirar. Como veis, ya ha salido, no tiene ninguna dificultad. Aprovecho para enseñaros en esta pluma, bueno, pues el plumín, me imagino que ya lo hemos visto en el otro vídeo. Es un plugin que tiene unos grabados pues bastante bien hechos. Y bueno, ya sabéis, es un plugin del número 6. El alimentador me gusta también mucho. Es un alimentador que se le ve muy completo, muy grande, con muchísimas aletas. También lo tiene doble canal. Me parece un alimentador que está muy bien hecho y que va a aguantar seguramente bastante tralla, ¿no? Tiene aquí estos receptáculos aquí delante para una pequeña, bueno, pues para una especie de turbo, ¿no? Si le hiciera falta un poquito más de tinta, pues tiene ahí siempre esos dos reservorios, ¿no? Para poder tener todavía una utilización más rápida, ¿no? Poner a disposición del plumín todavía un poquito más de tinta. Esto lo tienen algunos fabricantes también. Bueno, pues una vez que la tenemos abierta, pues lo suyo sería por aquí, bueno, pues podríamos lógicamente enjuagarla o también podríamos dar un poquito de grasa de silicona con un bastoncito o con un palillo, pero existe también en esta pluma la posibilidad de abrirla por la parte de atrás. A ver, ¿cómo se abre por la parte de atrás? Pues normalmente estos pistones van roscados en el sentido de las agujas del reloj. Cuando digo normalmente, conviene mirarlo, pues no sea que haya alguno que no vaya así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros abrimos lógicamente en sentido contrario y no hay ningún problema. Esto no se nos va porque está roscado justamente en el otro sentido. Bueno, ¿cómo se abriría? Pues mirad, aquí descubrimos lo que sería una parte del accionador, una parte del tornillo, por así decirlo, y aquí tiene unos rebajes. Tiene, en vez de ser perfectamente redondo, pues tiene una parte plana a la izquierda y a la derecha, que es la que tenemos que enganchar con esta llave. Esta llave, bueno, en principio esta llave no sé si es de esta pluma, pero con que tenga el ancho suficiente para que entre aquí sin holgura, para que se quede encajado, pues ya está, ¿no? Yo creo que esta es común a varios sistemas, ¿no? De hecho, me parece que no es ni siquiera la de Winsum, pero nos sirve en este caso. Apretaríamos para que se quede perfectamente cogido, para que no se resbale, porque si se resbala pues nos dejará marcas en el vástago, que es lo que me ha pasado a mí. Y entonces lo que habría que hacer es girar, ya os digo, parece un contrasentido porque estamos apretando, pero en realidad estamos soltando el pistón. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Bueno, ya hemos conseguido soltar el pistón. Seguimos. Insisto, muy importante que estas roscas van al revés, o sea, aprietan a izquierdas perdón, aprietan a derechas y sueltan a izquierdas, justo al contrario que cualquier otra rosca, ¿vale? Entonces, ahora ya lo tenemos fuera, vamos a tirar, vale.
¿Y yo qué os recomiendo? Yo os recomiendo que esto no lo desmontéis, que lo dejéis así. ¿Por qué? Pues porque si lo desmontáis y sacáis por una parte lo que sería el accionador, por otra parte el tornillo, la rosca interior y la manga, pues lo que puede pasar es que luego al intentar montarlas no se encajen bien y os quede una holgura aquí arriba. Pero como sé que algunos y algunas de vosotros pues sois curiosos, lo vamos a hacer también para que veáis un poco el pequeño estropicio que se puede generar. ¿Ahora qué haríamos? Bueno, pues ahora lo tenemos ya completamente desmontado. O sea, en principio yo no sacaría la llave, la dejaría ahí y limpiaría y daría la grasa de silicona. Pero si nos queremos complicar la vida, pues ahora vamos a ver cómo se hace. De momento vamos a echar un poquito de grasa de silicona. Bueno, tenemos aquí ya la grasa de silicona. ¿Veis la consistencia que tiene? Pues sería tan sencillo como coger con un palillo, un poquito y darlo, pues bien, en esta parte de aquí, en esta parte de lo que es el vástago, del vástago roscado, del tornillo, y darle un poquito en los sellos. Nada más. No habría que hacer nada más. De cualquier manera, me imagino que alguno estará diciendo, bueno, y si me complico la vida, ¿qué pasa, no? Es tan problemático. Bueno, pues vamos a verlo, ya veréis cómo al final se puede solucionar, pero es una cosa que no hace ninguna falta hacer y que verdaderamente lo único que hacemos es complicarnos la vida, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nos queremos complicar la vida, que insisto, no habría que hacerlo, porque esto así ahora mismo está funcionando perfectamente. Si veis, esto queda ajustado aquí, ni queda ajustado aquí, no queda ninguna ranura. Pero si lo desmontamos, mirad lo que pasa. Una vez que lo desmontamos del todo, pues se nos cae esta pieza y se nos cae esta otra. Y tendríamos, pues bueno, pues todo completamente ya desmontado. Pues nos viene bien para saber cómo funciona. Nos queda aquí el anillo este. Aprovecho para comentaros que este sistema de tornillo, como no es de latón, pues le pueden pasar una de estas dos cosas. La primera, que se quede aquí marcado, como veis. Se queda marcado cuando le pegamos con la llave, sobre todo la primera vez, luego ya no. Pero la primera vez que está más fuerte, de desenroscar, pues nos podemos encontrar con que esto se queda marcado. Y luego otro problema que he visto en esta pluma es que no sé si os fijáis por aquí, pero se le ve ya alguna pequeña grieta. Aquí, por ejemplo, se ve alguna pequeña grieta que le está saliendo. Esto, lógicamente, ves, aquí hay otra. En un mecanismo que fuera de latón, pues esto no pasaría, pero bueno, como es de plástico, pues nada, es lo que hay. Bueno, si la volviéramos a montar, a ver, colocaríamos primeramente este anillo. Fijaros que este anillo tiene como una especie de rebaje para que entre lo que sería este resalte o este labio que tiene aquí, ¿vale? No se puede colocar al revés, habría que colocarlo así. Luego, ¿qué tendríamos que poner? Pues tendríamos que poner la rosca hembra, ¿vale? Pero fijaros lo que pasa. Este accionador, este botón, va roscado aquí. Entonces, si no lo roscamos y si metemos directamente la varilla, mira, vamos a meter la varilla para que la enganche. Bueno, en este caso no nos ha quedado ninguna cura, pero lo que suele pasar es que al engancharlo no nos coja bien la vuelta, no nos coja bien la vuelta de aquí adelante y se quede el pistón completamente cogido. Vamos a verlo. Tal que así, ¿vale? Que no esté completamente metido, ¿vale? Entonces lo que se nos quedaría es el accionador, no llegaría a cerrar. Bueno, sería este el caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo sacamos hacia atrás, nos preocupamos de que esta pieza esté completamente metida hacia adentro y ahora ya sí, sin ningún problema, roscamos. Le damos hacia atrás hasta que salga y ya cuando esté a tope volvemos a meterlo. Nos ha quedado la ranurita, pues otra vez a probar.
hay que meterle un poquito más. Como veis es un pequeño lío de andar probando para adelante y para atrás hasta que te quede. ¿Ves? Aquí ha vuelto a quedar otra poquita ranura. Pues otra vez hacia atrás. Ya os digo, es un poco tedioso hasta que logras dejarlo bien pegado y sin holgura. Bueno, aquí ya lo hemos conseguido. Por eso os comentaba que es mejor, tal y como está con la llave, no andar enredando. Por último, si le quisiéramos dar un poco de grasa de silicona, también le podríamos dar a esta rosca de aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a volver a montar, que ya veréis que no tiene ningún misterio. Insertaríamos así. Apretaríamos, acordaros que se aprieta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es un poco, bueno, pues es como contra, ¿cómo se dice? Sería contra natura, ¿no? Contra lógica. Estás apretando justo al revés, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y nada, los últimos pasos, pues como siempre meteríamos la llave. Meteríamos la llave para apretar. A ver si conseguimos que entre. Vale, ahí lo tenemos. Meteríamos la llavecita. Y acordaros que para cerrar el pistón es, en vez de así, que lo hemos abierto, pues es girarle un poquito a la derecha. Ya está. No apretemos mucho más porque lo único que vamos a conseguir es que el pistón se nos deteriore por esta parte de aquí. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos metido, vamos a comprobar que funciona correctamente. Tenemos que fijarnos aquí que asome la cabecita del pistón. ¿Veis que asoma perfectamente? Lo volvemos a echar para atrás. Y ahora ya sí, tomamos el alimentador y el plumín. Fijaros que el plumín tiene que encajar aquí en esta muesca que tiene el alimentador. Justo cuando pegue ahí, lo cogemos con los dedos. Ya sabéis que no tiene ningún tipo de posición. Lo metemos, apretamos y ya está ahí. Bueno, pues hemos terminado ya el mantenimiento de nuestra Wing Tsun 629. Y poco más, hasta aquí el vídeo. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, pues como sabéis, en este canal estamos encantados de atenderos. Como siempre, invitaros a que os unáis al canal. Queremos comprar más plumas, queremos mejorar los medios de producción, pero claro, necesitamos también un poco de ayuda, ¿no? En este sentido, como siempre, dar las gracias a Francisco, a Cort, a José y a Sami, que son los amigos de la guarida, y a los demás, pues nada, que os animéis y nos echéis una mano. Venga, hasta el próximo.